Sustrayendo H. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que buscan resumir en un solo valor el centro de la distribución de un conjunto de datos. Las principales medidas son la media, la mediana y la moda. Veamos un ejemplo. A continuación se reportan datos de los sueldos de 7 egresados de la carrera de administración. Y nos preguntamos, ¿cuál es la media, la mediana y la moda en este caso? Si queremos calcular la media cuando los datos provienen de una muestra, lo que vamos a hacer es sumar todos estos valores y dividirlo por el número de observaciones. Es decir, que la media muestral que representamos con esta X, con esta rayita arriba, va a ser igual a la sumatoria de todos los datos dividido entre el tamaño de la muestra. Así que lo primero va a ser sumar todos estos datos. Déjame sacar mi calculadora. Y esto va a ser igual a 24.275. Y lo dividimos entre el tamaño de la muestra, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N es igual a 7. Y esto va a ser igual a 3.467,8. Es decir, que la media va a ser aproximadamente a 3.468. Si queremos calcular la mediana, lo primero que haremos será ordenar estas observaciones en forma ascendente o descendente. Una vez ordenado, buscamos aquel valor que ocupe la posición central. Este que está aquí. La mediana va a ser igual a 3.480. Y esto es así si n es impar, como en este caso. Pero ¿qué pasaría si n es par? A ver, déjame eliminar una observación. Y bueno, ahora disponemos solo de 6 sueldos mensuales. Y por lo tanto, el dato de 3.450 como el dato de 3.480 ocupan la posición central. Y en este caso, la mediana va a ser igual a la media simple de estas dos observaciones. Tenemos 3.450 más 3.480 dividido entre 2 y va a ser igual a 3.465. Y es así como obtenemos la mediana cuando n es par. Bueno, ahora si queremos calcular la moda, lo que tenemos que hacer es buscar el valor más frecuente dentro de este conjunto de datos. Es decir, el valor que se repita más en estos datos. Y como podemos observar, el valor 3.480 se repite 2 veces. Por lo tanto, la moda va a ser igual a 3.480. Y para este ejemplo, resulta ser igual la mediana y la moda. Pero esto no es común, ¿vale? Ahora, déjame hacerte una pregunta. De estas medidas de tendencia central, ¿cuál crees tú que resume mejor en un solo valor el centro de la distribución de los datos? Y sí, sé que muchos dirán que es la media, porque toma en cuenta a todos los valores del conjunto de datos. Pero esta medida puede verse afectada por valores extremos, que no son representativos del resto de los datos. A ver, vamos a suponer que el CEO de la empresa considera que el egresado que percibe 3.650 tiene un alto potencial y es promovido a gerente, por lo que ahora recibirá 9.750. Déjame escribirlo por aquí. Si calculamos nuevamente la media, el resultado será 4.339, un valor que no expresa para nada el centro de distribución de estos datos, mientras que la mediana y la moda siguen teniendo el mismo valor. Como podemos ver, la media es muy sensible a la presencia de valores extremos, mientras que la mediana es una medida más robusta. En casos como este, la mediana puede ser preferible a la media y a la moda, ya que la moda es relevante solo en algunos casos, ya que puede suceder que no exista. Es decir, puede pasar que no hayan observaciones que se repitan, o que no esté ubicada en el centro de la distribución, sino en alguno de los extremos. O también puede pasar que haya más de una. Si necesitas ayuda personalizada, tienes que ver este video. Y si eres estudiante y necesitas una fuente de ingresos, entonces tienes que ver este otro video. Y por otro lado, en la descripción del video te estaremos dejando una guía con ejercicios resueltos.
Y recuerda que una buena forma de agradecernos sería dándole me gusta, comentando, compartiendo y suscribiéndote a nuestro canal.